Hola Felipe, Hola, pues, ¿qué ¿qué tal? tal? Aquí estamos con Felipe Espinosa, sociólogo de la Universidad Católica, magíster en filosofía, doctorado ya en filosofía, Claro. ¿no? Claro, por la Universidad de Chile. O sea, ha estado tanto en la Católica como en la Chile, lo cual me parece muy bien esa complementación. Y de la Católica viniendo de Fidel Sepúlveda, ¿no? ¿Cierto? Del Instituto de Estética. ¿Ah? Y acá en la Chile hiciste un doctorado en estética, digamos, ¿no? Ahí nos conocimos Claro. años atrás. Y que fue sobre un tema también como ligado a Fidel Sepúlveda, el doctorado en estética, Sí, claro, claro. ¿ah? Como el canto a lo humano y lo divino. ¿Ah? Sí. Bueno, aquí estamos para bueno, ir concluyendo con Nietzsche, aunque bueno, es difícil concluir, ¿ah? Sí. Se va alargando como cada vez más, ¿no? ¿Ah? Eh, no sé, pues qué inquietud te despierta a ti, digamos, ¿no? Claro. Como para partir, ¿ah? ¿Cierto? Un pensador que, como una frase de Fink que ayer me acuerdo que veíamos, ¿no? En clase, me quedó grabada como que un tipo que abre caminos, digamos, ¿no? Totalmente inexplorados, ¿no? Es un verdadero explorador. Entonces, y un poco lo que sale en tu cartografía, ¿no? Esta idea de que me inquietó mucho, esto del concepto de la nada celeste. Sin embargo, esta nada celeste a la vez ha sido capaz de organizar la historia, ¿no? Claro. Sí, pues ese es un pensamiento que es potente, ¿no? De hecho, Nietzsche habla de, qué sé yo, Dios como la máscara de la nada, ¿no? ¿Cierto? Habla, ¿cierto?, de cómo, qué sé yo, bueno, Dios es como el transmundo, ¿cierto? Y ese transmundo es nada, ¿no? Que haya cielo, infierno, Paraíso. claro, paraíso, premios, castigos ultraterrenos, juicio final, etcétera, ¿no? Todo eso igual nada, ¿no? Entonces, bueno, cómo eso ha estado, ¿cierto?, con ese tremendo peso, ¿no?, sobre la historia, porque claro, lo que ocurrió es que el ser humano ha depositado ahí, ¿no?, todo lo superior, de hecho el ser, la verdad, los más altos valores, los más elevados ideales, ¿no? Pero fíjate tú que, por supuesto, eso se relaciona con el nihilismo, que sería conveniente como abordarlo después, pero como que eso da lugar a una interpretación que es un poco como la que se ha instalado el nihilismo pasivo. Y yo no veo el nihilismo pasivo de otra forma y conscientemente me distancio de Nietzsche, pero eso habrá que verlo en otra oportunidad, ¿no? El nihilismo pasivo entendido como un fenómeno de desgaste, ¿no? O sea, como que dice Nietzsche en distintos pasajes, digamos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, Anticristo, de que la nada estaba íncita en el cristianismo, ¿no? Era como un germen que tenía que desarrollarse. Entonces, semilla, digamos. claro, como la semilla, y eso tenía que venir. Entonces, el nihilismo pasivo es que eso cae por su propio peso, ¿no? Y es distinto al nihilismo activo, porque claro, el nihilismo pasivo sería que el ser humano existió como camello, entonces, como camello bajo este peso, ¿no? Pero este peso que fue cayendo por su propio peso, ¿eh? Que es como una forma usual de entender, con bastante apoyo en el mismo Nietzsche, ¿no? Y el nihilismo activo es que, claro, el camello se convirtió en león y el león rugienó al transmundo y lo desmantela, por eso que es activo, en fin, bueno, ¿no? Pero efectivamente eso tiene una fuerza, yo diría, arrolladora, lo que tú estás recordando, ¿no? Este modo de leer la historia y a su vez, bueno, reconociendo que al mismo tiempo Nietzsche es un filósofo histórico, es un filósofo historicista, digamos, ¿no es cierto?, de la filosofía de la historia. Reflexiona sobre la Claro, historia también, claro, los tipos de claro, historia. claro. De hecho, relacionado con el tema de Dios también, en la hazaña del loco que entra al mercado, el aforismo 125, de la Gaia Ciencia o Ciencia Feliz, ¿cierto? Claro, plantea también de que nosotros hemos asesinado, no solamente que Dios ha muerto, sino que nosotros somos sus asesinos, ¿no? Y que con este asesinato comenzaría, digamos, ¿no?, la más grande historia, digamos, ¿no es cierto? Es como la hazaña que inaugura la historia, una hazaña. Con esa hazaña comienza la historia. Entonces, vaya, es un pensador de la historia, no sé, yo lo veo así como en primera línea, ¿no? A mí la verdad es que me sugiere más que Hegel, ¿no? Como filósofo de la historia, ¿no? Porque, claro, la historia, ante todo aquí, ¿qué es lo que se está entendiendo, ¿no? Bueno, es de factura humana, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en Hegel está mucho más en juego, por decirlo así, algo que lo acerca a Heidegger, que sería una especie de historia del ser, ¿no?
Algo que se escapa del humano. Claro, ¿no? Claro, en lo cual el humano está inserto, pero lo cierto es que historia así propiamente dicha, historia moderna, es la historia que hace el propio ser humano, ¿no es cierto? Él es su gestor. Por eso es necesario que nazca el ser humano como centro, que se inicie el antropocentrismo, todo un proceso de autonomización para que nazca también la historia, ¿no? Y ahí es curioso porque de alguna forma Nietzsche es un pensador de la modernidad y a la vez un gran detractor del discurso de la modernidad, sobre todo el tema de la razón, ¿no? Claro. Ahora, fíjate que sí, por supuesto que es así, ¿eh? Y todo eso se relaciona al mismo tiempo con lo valórico, y lo valórico es como el tema que, fíjate que me gustaría abordar, porque como que está pendiente, ¿eh? Y es en el siguiente sentido, también conectado con el nihilismo, como para anticipar el tema del nihilismo, ¿no? Que, bueno, algo está expuesto, digamos, ¿no? en la voluntad de poder, ¿no? ¿Cierto? Y que es la comprensión del nihilismo como la caída, ¿cierto?, de los valores cosmológicos, digamos, ¿no? Los valores que sostienen el cosmos humano, por eso los valores cosmológicos, ¿no? El orden, ¿no? Claro, la caída de ese orden. Entonces, uno de los planteamientos muy lúcidos de Eugen Fink en su Nietzsche, ¿no? Es como Nietzsche lo que hace es convertir todos los problemas metafísicos, ontológicos, científicos, artísticos, estéticos, políticos, lo que quiera, en problemas valóricos, ¿no? Entonces, lo valórico tiene una dimensión en Nietzsche, ¿no es cierto?, que es tan atractiva, porque lo valórico es siempre al mismo tiempo para Nietzsche como futuro. ¿Te fijas tú? Porque en la medida que tú te das ciertos valores, ¿no?, te propones metas, finalidades, ¿no? Te predispones. Claro, te exigen, como que te exigen su cumplimiento, ¿no? Es como un desafío sobre todo para que te desarrolles, ¿no? Entonces él tiene esa mirada sobre los seres humanos, sobre los pueblos, sobre los individuos, digamos, ¿no? Cómo son estas estructuras valóricas, ¿no? Y eso es muy atractivo. Entonces aquí viene como el punto decisivo, ¿no? ¿Cierto? Que es un punto que uno nunca acaba de mencionar, ¿no? Y es que la ética y la moral tradicional, y que van asociadas igual con una axiología, una teoría de los valores, ¿no?, aunque todavía no se haya constituido formalmente, porque eso sucede con George Edward Moore, con sus Principia Ética en 1906, ¿no? Ahí se constituye, pero por supuesto que hay una axiología, una teoría de los valores en Heráclito, en Platón. No con ese nombre, pero que... Claro. Entonces, lo que ocurre, digamos, ¿cierto?, es que esa axiología tradicional, ¿no?, se movió siempre en el plano de los valores que serían supuestamente eternos, absolutos. rectores, digamos, claro, ¿no? Son los valores... y por eso que se entendió siempre eso en una cercanía con lo lógico matemático, ¿ya? Y yo destacaría a propósito de eso, fíjate, 3 momentos, ¿no? Aristóteles, que de alguna manera lo que hace en su Ética Nicómaco, mucho más que la Ética Eudemo, que tiene una proyección más literaria, en la Ética Nicómaco es como un edificio lógico, ¿no?, con principios y qué sé yo, ¿no? El que mencionábamos, George Edward Moore, pero que viene a estar al final, pero entre medio está Spinoza, porque Spinoza escribe una ética more geométrico. Entonces la inspiración igual es lógico-matemática. Y después George Edward Moore, que en realidad lo que hace es inspirarse en los Principia de Matemática de 1903 de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead. Entonces, nuevamente tú tienes ahí la cercanía al parentesco entre lo ético y lo lógico. Y todo eso bajo el supuesto de que, así como te fijas tú, si A igual B y B igual C, por lo tanto A igual C, digamos, no, bueno, eso vale en absoluto por toda la eternidad. O como diría Descartes, digamos, ¿cierto?, que 2 más 2 igual 4 y no importa si el mundo existe. Entonces, lo valórico siempre fue visto también en esa perspectiva y que es muy potente, ¿eh? Reconozcamos también que es muy potente. ¿Ah? Irrefutable, claro, podríamos decir, no una cuestión... Claro. Ahora Nietzsche pretendería refutarla, digamos, ¿no? Pero la refutación probablemente deja mucho que desear. ¿Eh? Porque la refutación de Nietzsche, ¿por dónde iría? ¿Eh? Iría por el lado de que esos que son Werte, valores, provienen de Wertungen, de valoraciones. Y las valoraciones provienen de seres humanos. ¿Eh? Entonces no pueden tener ese carácter ni absoluto ni eterno, porque van cambiando. Son los mismos hombres que son los que... Fíjate que ahí interviene
una distinción que yo la he tomado del tratadista de la argumentación, el autor de la Nueva Retórica, Cain Perelman, ¿no? 1958, su tratado de la argumentación, y que a mí me sugiere mucho. Perelman distingue entre nociones y definiciones. Te fijas tú, una es la noción, que puede ser, suponte tú, el bien, la mujer, la belleza, qué sé yo, el paisaje, o la pureza, el honor, en fin, ¿no? Y otras son las definiciones, el Estado. ¿Cuántas definiciones hay del Estado? Pero la noción es una sola. Entonces, es problemático, digamos, entender las cosas al estilo de Platón. ¿Te fijas tú? O sea, de que a la idea se le adecua una sola definición, ¿no? Porque en realidad, digamos, no, lo que uno a lo más podría reconocer como permanente son las nociones, ¿no? Esa distinción es muy deseable, ¿no? Y claro, siempre va a haber una competencia en torno a las definiciones, porque vaya, o sea, a lo largo de la historia la mujer ha sido definida y el Estado, ¿no? De un Estado fuerte a ser un Estado débil, por de pronto, que es el de nuestra época, ¿no? Por toda la gama, Estado docente, Estado dueño de los recursos básicos de energía, por ejemplo, y después que se desprende de ellos, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, ya la potencia está en las Wertungen y en la sentencia nietzscheana de que el hombre es el instaurador de los valores, es der Wertsetzender, el que pone los valores, ¿no? Pero luego, por si fuera poco, para completar esto, nada más, digámoslo, enseguida te doy la palabra, digamos, ¿no? Te fijas que hay Entwertungen, o sea, casi todo el pensamiento nietzscheano se juega junto con la Wertungen, la Entwertungen, la desvalorización, o sea, desvalorizar los valores tradicionales, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y lo más radical va a ser la Umwertung, la transmutación valórica, o que se suele traducir, digamos, ¿no? Como, que es la traducción que a mí no me gusta mucho, digamos, ¿no? Porque yo diría es inversión valórica, porque es dar vuelta, ¿no? ¿no? Y la que se ha impuesto es transvaloración, ¿no? Claro, bueno, ¿no? Claro que eso es ir más allá de la valoración, pero no es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que bien entendido esa Umwertung no es tanto en el sentido de que, ponte tú, lo que era lo alto ahora es lo bajo, y lo que es lo bajo era lo bajo, ahora es lo alto, ¿no? Como el mundo al revés, digamos. Como el mundo al revés, digamos, ¿no? ¿Cómo es la canción esa de lo infantil? Del mundo al revés, que es muy... Es que, bueno, el tema del mundo al revés es, claro, por ejemplo, es parte de la poesía popular, por eso que había un pirata honrado, ya, claro, una bruja hermosa. Es que eso es justamente... Érase una vez. Claro, claro, bueno. eso está muy presente en la cultura popular. Claro, pero aquí es más bien una remisión, te fijas tú, de todo lo valórico a la voluntad de poder. Y eso también es una potencia extraordinaria, ¿te fijas tú? Porque en realidad lo que está en el fondo es este querer más del ser humano. Y entonces, claro, los valores representan ese querer más, la voluntad de superación, ¿no? Y por eso que Nietzsche incluso pone ejemplos así muy claros. Creo que en el Zaratustra, ¿cierto?, relaciona la valentía con los persas, ¿no? Curiosamente la crueldad con los alemanes. Parece que... es bien curioso ese pasaje, ¿no es cierto? Yo te voy a comentar el tema que a mí también me inquieta y me ha inquietado de un tiempo también, es esto de que llegamos a eso, ¿no? De que los seres humanos, no sé si Nietzsche lo dice con estas palabras, pero como que somos máquinas del juicio, digamos, máquinas de juzgar, en el sentido de que siempre estamos valorando, ¿no? Como que pareciera que para desenvolvernos socialmente, con otras personas, tenemos que estar de alguna forma otorgándole valoración a todo tipo de cosas, desde cómo está el día, el almuerzo, a esta conversación, claro, el evento que voy a ir más rato, como que todo tiene que ser como teñido de alguna forma. Y eso es a lo que está apuntando Nietzsche, ¿no? Eso, mira, para mí fue como una cuestión crucial cuando, bueno, se trató de que formulara en un libro que es Aventura Ética, hacia una ética originaria, la posibilidad de una ética negativa, ¿no? Porque, claro, y que se inspiran los estoicos, ¿no? ¿Cierto? En que se trataría de la epogea, la suspensión del juicio, claro, ¿no? Entonces, claro, tengo mis reservas respecto a eso, porque cuando suspende el juicio, cuando medita, ¿no? Tiene que suspenderlo cuando vacila, ¿no? No sabes qué decisión tomar.
está en un dilema, en una encrucijada, digamos, ¿no? En fin, hay distintas situaciones en que efectivamente tiene lugar la suspensión del juicio. Pero no podemos vivir en esa suspensión. ¿Ah? Porque, no sé, o sea, como tú insinuabas recién, o sea, bueno, ¿qué postre quiere? Bueno, ya está valorando. ¿Ah? Incluso te dicen helado de vainilla o chocolate, ya, ¿viste? Ya. Esto valoraste al tiro. Desde unas valoraciones que son elementales a otras mucho más complejas, ¿no? Entonces, eso lo tiene muy claro Nietzsche. Nietzsche plantea en el Zaratustra de que si el ser humano no valorara la nuez de su existencia, quedaría vacía. Ahora, por otra parte, también está ese otro giro en Nietzsche que tiene que ver, por supuesto, con la subversión valórica y todo aquello que recién analizamos, digamos, ¿no? Y que es su inmoralismo, ¿no? Y al mismo tiempo su filación, de alguna manera, con alguna justificación que igual le da la decadence, ¿no? La decadencia, ¿no? ¿Ya? Y incluso también que Nietzsche se describe a sí mismo también como un nihilista extremo, porque al mismo tiempo habría como un pesimismo fuerte justamente por asumir el nihilismo, ¿no? Al mismo tiempo que intentar superarlo, ¿no? Ahora, otra dimensión que es muy interesante, ¿no? ¿Cierto? De los alcances que tiene el Dios que ha muerto, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Diríamos, y no solamente, qué sé yo, por ejemplo, que Feuerbach, bueno, ya está declarando su ateísmo. Respecto de Fichte no podría decirse algo similar, fue acusado de ateísmo, pero bueno, pero igual en él está en juego un Dios, a pesar de que sea equivalente a nada más que un orden moral, ¿no? ¿Ya? Y luego están los ateos, los librepensadores, los enciclopedistas, Voltaire, qué sé yo, Diderot, ¿no? El Vetschus, el barón de Holbach, en fin, bueno, ¿no? Y ahí en realidad comienza, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que viene atrás, ¿no? Pero lo que quería destacar es que Nietzsche también fue muy admirador de Dostoyevsky, y Dostoyevsky, entre otras cosas, ¿no es cierto?, no solamente Crimen y Castigo, ¿cierto? Raskolnikov, la figura Raskolnikov, los hermanos Karamazov, y ahí, bueno, ligado a esa conversación que tienen justamente los hermanos Karamazov, ¿no es cierto?, el Gran Inquisidor. Ese texto es... Claro. Porque el Gran Inquisidor, en buenas cuentas, ¿qué es lo que te muestra? ¿No? Te muestra, ¿cierto?, en una conversación acerca de qué texto escribir entre estos dos hermanos, ¿ya? En un café, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y qué tal si Cristo vuelve al mundo en Sevilla del siglo XVI, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo aparece ahí el Gran Inquisidor, digamos, ¿no?, que se espanta y que es el arzobispo, ¿no?, ¿cierto?, que se espanta porque, claro, Cristo anda haciendo milagros, ¿no?, y por lo tanto está desarmando toda la estructura, el orden racional de la Iglesia, ¿no? Entonces, también ese texto es como muy decidor, digamos, ¿no?, respecto de las proyecciones, ¿cierto? Por supuesto que tiene el tema del siglo XIX, ¿no?, ¿cierto? O sea, como en uno u otro sentido como que nos vamos apartando de la fe. Como que por otro lado, y que sería el próximo tema que vamos a abordar más adelante, ¿no?, el ser humano singular, ¿no?, que justamente respecto de la fe, ¿cierto?, se requiera como de una nueva apertura, una salida distinta que todas las tradicionales, digamos, ¿no? Ya no basta con creer, claro, sin más, digamos. Claro, ¿no? Porque a su vez, bueno, ya nació el ser humano como centro, ya logramos un máximo nivel de autonomía, la constitución identitaria significativamente se completó en términos así de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, bueno, ahora ya no están tan fuertemente esas ataduras de la moral, ¿no? Se ha reblandecido un poquito todo eso. Entonces, ¿cómo vivo yo individualmente la fe? Entonces, te fijas tú ahí en Kierkegaard como salto, ¿no? El famoso salto. Claro. Sí. Entonces, como que de alguna manera también es interesante poner a Nietzsche como en ese contexto histórico-filosófico, digamos, ¿no? ¿Cierto?
De un lado, digamos, ¿no? Hay un Feuerbach, que sería como el que inmediatamente le antecede, ¿no? ¿Ya? Probablemente también un Max Stirner, ¿cierto? Que fue una figura bastante relevante ahí en su momento, ¿no? El único y su propiedad. Nunca ha quedado muy claro si Nietzsche lo leyó, pero en todo caso hizo referencias a él, digamos, ¿no? Era como de los círculos hegelianos, Max Stirner, digamos, ¿no? Entonces, claro, el ateísmo versus, fíjate tú, una alternativa que Kierkegaard también ahora influyendo sobre Miguel de Unamuno, ¿no? Te fijas tú, en Unamuno, ¿cierto? Se va a presentar el del sentimiento trágico de la vida como querer creer, ¿no? Sí, pues, ese texto también, la agonía del cristianismo, ¿no? O sea, un tipo que realmente se atreve a pensar sobre la fe, ¿no? Como ponerla como un tema de reflexión. Y siendo cristiano, claro. Diciendo cristiano, claro.